Señores, tocó Romero. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia Trinidense. Pelota que rebota y le queda a Bruno. Ataca a Gauto y va, continúa Gauto, juega para Morínigo, centro que vino al área, va Clementino, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Deportivo Trinidense. Fernando Romero que conecta el centro al área y toda la sapiencia de Clementino González para ganar, para bajar la pelota, lanzándose Fernando Romero. Conecta esa pelota que se mete con suspenso porque el balón pega en la cara interna del travesaño. Trinidense golpea primero un Capiatá. Trinidense le está ganando al puntero Olimpia 1-0. En la primera subida y en la primera construida por parte de Trinidense por el costado izquierdo. Buen centro que cae y para nada egoísta. Ya tenía él y podía terminar buscando su propio gol Clementino González. ¿Qué hace? Termina bajándola y acomodándola con la cabeza. Pase con la cabeza. Olimpia replica. Alcaraz por el medio. Va Sandoval por derecha. Sandoval. Llega Quintana. Va Quintana. Dufour. ¡Qué atajada hizo el arquero! Voló espectacularmente. Córner de Apostala. Centro arriba. Golpe de cabeza. Dufour. Ganó Alcaraz con Neitú. Y el arquero Matías Dufour se quedó con ese esférico. Dos seguidas, porque primero la saca con una mano. A mí no me parece, está por los costados. Pelota alta arriba para Sandoval. Salta Bruno Valdés. El remate. Cerca del palo se pierde esa pelota. Advierte el árbitro a Sandoval. Olimpia tiene gente importante en el banco. La pelota tocada por Gauto. El balón para Mendoza. Mendoza le pega. Potente. Buen intento de Mendoza, se le abrió. Se soltó Mendoza y apareció allí tomando una segunda pelota. Importante la subida, la elección de los momentos para subir por parte de los laterales. Apareció como opción. Sacó Mateo, pero ganó Rayer y ya Rayer domina y juega para Clementino. Lo va Clementino, le quedó un poco atrás, que bien soltó Romero. ¡Tira! Lentinelli. Situación de gol Romero y Franco entrega la pelota para Raúl, la tocó al medio, juega Franco, centro, Fer para el gol, tiró. Erró el arco Fernando Cardoso, clara situación, todos. Sale Olimpia, Chalá mete el pase al medio, devolución profunda para Chalá, como la trae, centro peligrosísimo al área. Llegó profundo Olimpia, escapó Chalá por izquierda, no pudo definir. Lescano. Chalá que toca, se moviliza, se asocia, Richard Sánchez se escapó, se metió, sigue Sánchez y le pega, y le pega, y le pega, y le pegó. No pasó lejos, buen intento de Richard Sánchez. Terminó cayendo, jugando prácticamente como un lío. Quintana toca la pelota para Richard Sánchez, la metió profunda y la Izamón y el centro vino bien arriba, Raúl cabeció. Termina cabeceando forzado ya Raúl, llegando, cerrando la jugada en el segundo palo. Va Juan Vera, se hace el córner rápido. Lescano enganchó, Lescano metió el centro, vino muy abierto, golpe de cabeza de Vera. Insisto, rebote. Y el gol que acaba de perderse Sandoval es poco creíble. Le entró con la zurda dentro del área chica, levantó el remate. Le quedó a pedir de boca esa pelota en el aire para la zurda, queriendo hacer excesiva potencia, queriendo asegurar en esta. Por el volante central, Rodrigo Pérez, le queda un cambio a Olimpia, una ventana. Pelota arriba, Chiquito que quiere. Con esto claramente Rubén Pancho. Chiquito tocó y busca el segundo. ¡Thiago! ¡Gol! Deportivo Trinidense contra Letal. Tobías Morínigo aceleró, picó, ganó y definió. Trinidense que estaba aguantando logró
replicar. Arrancó habilitado Tobías Morínigo. ¡Qué calidad! ¡Qué resolución! Con la cara interna del pie acomodó esa pelota, casi la picó sobre la salida de Sebastián Lentinelli. Trinidense vuelve a golpear y pone hasta altura en serio riesgo el invicto de Olimpia. Trinidense sobre 22 del segundo tiempo, gana 2-0, golazo de Tobías Morínigo. Aquí aparece el ex Olimpia. Sí. En Semana Santa, la Santísima Trinidad trinidense golpea. Qué bien chiquito para poner al espacio. Decíamos que tiene visión de juego para asistir también, no solo para resolver. Juega Richard Sánchez. La pelota para Leguizamón. Levantó para Alcaraz. Gran salto de Bruno Valdés. Sacando la pelota Gustavo Viera. Levanta Richard Sánchez. Insiste Olimpia. El árbitro está marcando. ¿Penal? Queda la duda, porque hubo dos faltas. La primera y después la segunda contra al borde del área. Sí. A ver. Está sujeción y después Mina apuntando hacia... Ahí está, y le cobran la sujeción. Mateo estaba metido dentro del área. Le terminan cobrando la sujeción a Bruno Valdés. En esta. Penal confirmado. Le va a pegar Adrián Alcaraz. El goleador de Olimpia. Tira Alcaraz. Va Alcaraz. ¡Gol! Alcaraz de penal, eligió el mismo remate que el penal anterior. Se fue Dufour, no llegó a la pelota, descuenta a Olimpia, está vivo en la pelea del partido. Ahora Trinidense 2, Olimpia 1. Patea bien, abre el pie Alcaraz. Dufour va al mismo lado, pero no llega. Penal bien pateado por Adrián Alcaraz. De un penal que lo cobró Romero en esta, que entendió que la sujeción era lo suficientemente fuerte para sacarlo de circulación a Mateo. Ejecuta Adrián. Cayó Romero. Chiquito aguanta, pone el físico. Sigue Chiquito, la tocó, la jugó para Romero y aparece Viera y espera Morínigo dentro del área, giró, la pisó, insiste, Tobías le pega, rebotó la pelota, la busca Chiquito, gana, tira y atajó el arquero. Lentinelli la sacó al córner. Chiquito estuvo cerquita del tercero para Triqui. Qué bien Morínigo para aguantar, después sacó el remate allí. Quema segundos Trinidense. Cuidado, llegamos a los 50. Saca Dufour. El árbitro marca el final y dice que Trinidense dio la gran nota del campeonato. Trinidense le quitó el invicto. Olimpia Trinidense le bajó al puntero del torneo. Victoria de Sportivo Trinidense sobre Olimpia 2-1. Cuidado que no se descomponga porque le estaban tirando proyectiles a Dufour. Y Dufour algo dijo hacia la platea, hacia la gradería, mejor dicho. Y ahí fueron a reclamar. Iván Leguizamón va y le dice, ¿para qué haces eso? Y después ya llegaron los empujones. Bueno, se armó esto en el final. En Semana Santa, señoras y señores, la Santísima Trinidad golpeó en Capiatá. Sí, Trinidense rompió el invicto. 4 partidos sin perder del Triqui. Venía con un empate pálido. Aquí está la amarilla para Leguizamón. Y una roja también. Me parece que es para Dufour. Amarilla también para Thiago. Para Bruno Valdés entonces la roja. Bueno, se picó en el final. Ganó Trinidense y dejó sin invicto el campeonato.